Hola compañeros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la clasificación de los equipos de medición, en especial del voltímetro. Acompáñenme. Vamos a iniciar hablando sobre la clasificación de instrumentos de medición. Esta se divide en dos grupos. La primera es la medición directa y la segunda es la medición indirecta. La medición directa se subdivide en otros dos grupos, las cuales son manuales graduados y los manuales no graduados. En el grupo de medición indirecta se subdivide en otro grupo que es por método de amplificación. Este grupo a su vez se subdivide en lo que son 5 subgrupos, que es mecánica, neumática, eléctrica, electrónica y óptica. Vamos a hablar de un instrumento en específico. Este es el voltímetro. En primer lugar, vamos a ver qué es un voltímetro. Un voltímetro es un instrumento de medición que nos permite conocer la diferencia de potencial o voltaje que hay entre dos puntos en un circuito electrónico. La unidad de medida del voltaje lo vamos a representar por medio del voltio. Ahora les voy a explicar un poco más para qué sirve el voltímetro. Pues el voltímetro nos va a servir para medir la diferencia de potencial de dos terminales, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Esto puede utilizarse para medir el voltaje en dos puntos de un circuito de manera segura y sin cambiar las condiciones del circuito. Por otra parte, podemos decir que la verificación del voltaje que obtenemos con el uso de un voltímetro nos permite verificar si, por ejemplo, el enchufe de nuestra casa está funcionando de una forma correcta o está dañado. Les daré una breve explicación de cómo funciona el voltímetro. En principio les voy a explicar cómo funciona un voltímetro internamente. Vamos a decir que el voltímetro internamente funciona conectando el circuito en paralelo, siempre en paralelo. También se compone de un microamperio. Podemos decir también que el voltímetro funciona mediante el flujo de corriente por medio del voltímetro. Es decir, que el voltímetro tiene la capacidad de medir corrientes de alta resistencia. También podemos decir que los voltímetros también los podemos utilizar para medir corrientes alternas y corrientes continuas. Podemos considerar una tensión efectiva al medir la corriente alterna. También el voltímetro puede medir la diferencia, como ya habíamos dicho, entre el potencial de dos puntos. Otra característica del voltímetro es que independientemente de ser analógico o digital, otra característica del voltímetro es que también está sujeta a la ley de Ohm, donde se describen las interrelaciones que tienen los circuitos eléctricos, donde también se puede simplificar utilizando la corriente, resistencia y tensión. Para finalizar, vamos a hablar sobre los tipos de voltímetro. En primer lugar, vamos a hablar sobre el voltímetro electromecánico. Este voltímetro consta de un galvanómetro con una escala graduada en voltios. Se puede adaptar a corriente continua o a corriente alterna. Otro tipo de voltímetro es el vectorial. Este tipo de voltímetro es utilizado en corrientes con microondas, ya que nos permite mostrar también la fase en que se encuentra. Tenemos también otro tipo de voltímetros. Estos son los voltímetros digitales. Estos voltímetros son los que permiten una lectura de la medición de forma numérica en una pantalla y no con una aguja indicadora. Podemos decir que la lectura en este tipo de voltímetro es un poco más clara y más rápida.